Después de 13 años dirigiendo la empresa de mi suegro, por fin la llevé a valer $85 millones. Durante una cena familiar, mi esposa y su padre me miraron con una sonrisa y soltaron: "El nuevo esposo de tu mujer se hará cargo a partir de ahora". Sentí que el corazón se me iba al suelo. A la mañana siguiente, todo cambió en el trabajo. Había entregado 13 años de mi vida a la empresa de mi suegro. Mi tiempo, mi energía, mis ideas y mi lealtad. Trabajé fines de semana, cancelé vacaciones y renuncié a dormir con tal de transformar una firma en bancarrota en un imperio de 85 millones. Para mí, no era solo un negocio, era mi creación. Lo levanté desde los cimientos, convirtiendo fracasos en victorias estratégicas y cerrando tratos que muchos creían imposibles hasta hacer que el nombre de mi suegro fuera sinónimo de poder y prestigio. Sin embargo, mientras me sentaba a la elegante mesa de comedor aquella noche, rodeado de familiares que no tenían ni idea del huracán que se desataba en mi interior, escuché las palabras que lo cambiaron todo. El nuevo esposo de tu mujer se hará cargo a partir de ahora. La voz fue la de mi esposa. Su tono era suave, casi ensayado, como si hubiera practicado cómo decírmelo. Su padre, sentado a la cabecera, se limitó a sonreír, como si fuera una simple decisión empresarial que debía acatar sin chistar. Apreté los cubiertos con fuerza, pero me obligué a mantener el rostro impasible. No pensaba darles el gusto de ver mi ira, mi traición. La traición hacia el hombre que había entregado su vida a esta causa, solo para ser descartado como un empleado a quien se le venció el contrato. Eché un vistazo alrededor de la mesa. El resto de la familia charlaba, comía, sin darle importancia a lo que acababan de decir. O tal vez ya lo sabían, pero preferían guardar silencio y no desafiar al patriarca. Así era siempre. Lo que él ordenaba era ley. Y yo fui un tonto. Un tonto por creer que la lealtad importaba. Un tonto por pensar que años de trabajo duro y sacrificio me harían irreemplazable. Un tonto por suponer que mi esposa, la mujer con la que construí una vida, me veía como su compañero y no como un simple sustituto en espera de alguien más adecuado, su nuevo esposo. La miré de verdad en ese instante y comprendí algo que nunca me había permitido ver. Ella jamás luchó por mí, nunca me defendió. Jamás puso en entredicho la autoridad de su padre, ni siquiera cuando sus decisiones eran injustas. Solo se había limitado a ser la hija obediente, la princesa, que esperaba a que su papá le consiguiera el mejor trato posible, y ahora se la habían prometido a otro hombre. No porque yo le fallara, ni porque no tuviera lo necesario, sino porque ya no le servía. Dejé el tenedor con cuidado, alicé la servilleta sobre mi regazo, y mantuve esa máscara de control que tantas veces había mostrado en incontables juntas de negocios. No iba a explotar, no ahí, no en ese momento. Ellos esperaban que me enojara, que opusiera resistencia, que protestara como un hombre que no ve el juego que están tramando. Pero ahora sí lo veía. A mi alrededor se oía el murmullo de las risas, el tintineo de copas y la charla animada. Y sin embargo, para mí todo se volvió silencio. Les construí un imperio, y creían que podrían entregárselo a otro hombre mientras yo me marchaba con las manos vacías. Esa noche no dormí. Me pasé horas en mi estudio, iluminado apenas por la tenue luz de la lámpara, mirando los documentos apilados con esmero en mi escritorio. Registros financieros, contratos, acuerdos, toda la evidencia de lo que había aportado a esa empresa, a esa familia. Me subestimaron. Pensaron que yo solo era la bestia de carga, el tonto que construyó su fortuna mientras ellos sujetaban las riendas. Pero olvidaron algo muy importante. El caballo que montaron durante 13 años aprendió a correr sin jinete. Y si creían que me marcharía sin más, estaban muy equivocados. A las 3 de la madrugada, seguía en mi oficina en casa, con la mirada clavada en la pantalla de mi laptop, decidido. No había lugar para el sueño esa noche. Tenía adrenalina en las venas mientras revisaba cada documento, cada contrato, cada estado financiero que había firmado. La traición de horas antes todavía resonaba en mis oídos como un eco siniestro. El nuevo esposo de tu mujer se hará cargo a partir de ahora. Esas palabras deberían haberme destruido, haber quebrado mi determinación. Pero en vez de eso, avivaron algo mucho más fuerte, un fuego inextinguible para recuperar lo que me pertenecía. Durante 13 años fui metódico. Mientras mi suegro interpretaba al hombre de negocios respetable y mi esposa disfrutaba de la buena vida, yo llevaba a cabo movimientos sutiles, silenciosos, pero increíblemente estratégicos. No era ningún ingenuo. Entendí cómo se movía el poder en esa familia. Sabía que la lealtad no estaba garantizada y que la única persona en la que podía confiar de verdad
era en mí mismo. Por eso me aseguré de que mi control sobre la empresa no fuera meramente simbólico, sino legal, a prueba de todo, absoluto. Mis dedos se movieron con rapidez sobre el teclado, abriendo el acuerdo de accionistas ejecutivos. Los números me miraban fijamente, recordándome lo que había planeado a lo largo de los años. 62%. Ese era el porcentaje de la compañía que me pertenecía. Ni a mi suegro, ni a mi esposa, ni al desconocido que habían elegido para reemplazarme. Me recosté en mi silla y exhalé despacio. Creían que me habían arrinconado, pero no sabían que ya tenía mi ruta de escape lista. Esperaban que me desvaneciera sin hacer ruido. En cambio, les iba a demostrar con quién se estaban metiendo. A las 8:45 de la mañana, entré a la sede de la empresa, no como un hombre descartado, sino como alguien dispuesto a prenderle fuego a sus planes cuidadosamente diseñados. El vestíbulo ya estaba lleno de empleados, ejecutivos y asistentes que iban y venían. Algunos me saludaron con un gesto de respeto, otros me miraron con incertidumbre. Los rumores se habían desatado. ¿Se enteró de la noticia? ¿Se va a retirar? ¿Qué va a hacer? Los ignoré. No estaba ahí para chismes, estaba ahí para dar batalla. Subí en el ascensor hasta el último piso y entré a mi oficina, haciendo que la tensión se sintiera todavía más en el ambiente. Mi asistente, Daniel, alzó la vista desde su escritorio sin reflejar ningún indicio del caos que seguramente corría de boca en boca en la empresa. Ella llevaba casi una década conmigo, leal, astuta y siempre 2 pasos adelante. «Programa una reunión de la junta para mediodía», dije, dejando mi maletín sobre el escritorio. Daniel dudó apenas un instante antes de asentir. «Entendido. ¿Algo más?» «Sí», respondí con voz tranquila. «Llama al equipo legal. Quiero que estén listos». Su mirada se encendió con un entendimiento inmediato. La batalla había comenzado. Cuando me acomodé en mi silla, ya anticipaba su siguiente movimiento. Mi suegro no perdería el tiempo. Llamaría a sus contactos, presionaría a los ejecutivos para que aceptaran la transición y lo presentaría como un cambio de liderazgo necesario. Usaría el nombre de mi esposa como argumento. Al fin y al cabo, ¿quién cuestionaría a un hombre que cede su empresa a su hija y a su nuevo esposo? El problema era que yo no era solo un nombre en un papel cualquiera. Era el que figuraba en los contratos que de verdad importaban. A las 9 en punto, como si lo hubieran cronometrado, la puerta de mi oficina se abrió sin siquiera tocar. Mi suegro entró primero, con esa presencia arrolladora de siempre, seguido de mi esposa, con la misma postura de seguridad con la que solía asistir a cualquier reunión. Y entonces apareció él, el llamado nuevo esposo, alto, joven, confiado, justo el tipo de hombre que mi suegro consideraría digno de ocupar mi lugar. Desprendía arrogancia con esa autosuficiencia de quien cree que ya ganó. Casi solté una carcajada. «Supongo que ya estás al tanto de la transición», dijo mi suegro, con tono de quien exige en lugar de preguntar. Me recosté en mi silla y uní las yemas de los dedos. ¿Transición? Interesante elección de palabras. El tipo junto a mi esposa esbozó una mueca, como si le divirtiera la situación. Lo ignoré. Para mí, solo era un peón en el juego de alguien más. Mi atención se centraba en la verdadera amenaza, el hombre que había orquestado toda esta traición. «Necesitamos que supervises la entrega», continuó mi suegro. «Esperamos total colaboración». Exhalé despacio, negando con la cabeza. De verdad pensaban que lo tenían todo bajo control. «No tienes la autoridad para tomar esa decisión», dije con una calma que sonaba casi siniestra. Una chispa de irritación cruzó su mirada. Mi esposa apenas mostró alguna emoción, pero la sonrisa engreída del nuevo esposo se desdibujó. Tomé el control remoto de mi escritorio y presioné un botón. Detrás de mí, la gran pantalla en la pared se encendió, mostrando el acuerdo ejecutivo de accionistas. Sus ojos se dirigieron al documento. Primero llegó la confusión, luego el pánico. Este documento establece que cualquier transferencia de poder requiere la aprobación del accionista mayoritario, expliqué, observando cómo la realidad los golpeaba. Y ese accionista soy yo. Silencio, denso, inconfundible. Por primera vez, la compostura de mi suegro se resquebrajó. «Esto es imposible», murmuró. «No», lo corregí con voz firme. «Lo que es imposible es creer que pasaría 13 años construyendo algo para que me lo roben». Volví la vista hacia mi esposa. «¿De verdad pensaste que no lo vería venir?», pregunté con una mezcla de decepción y amargura. Ella no respondió. Sus manos se cerraron en puños junto a sus costados. Dejé que el silencio se alargara antes de dirigir mi atención al hombre que se había presentado como mi sustituto. «Tienes 2 opciones», le dije.
trabajar bajo mis órdenes o salir por esa puerta y no volver a poner un pie en esta empresa. Su rostro se tiñó de furia y apretó la mandíbula. Miró a mi esposa, luego a mi suegro. Llegó esperando una victoria y se topó con una humillación pública. Se fue hecho una furia sin decir palabra. Mi suegro vaciló un segundo antes de seguirlo. Mi esposa se quedó un poco más. Me sostuvo la mirada buscando algo. Rabia, arrepentimiento, debilidad. No encontró nada. Había dedicado años a construir este imperio, y si pensaban arrebatármelo, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El aire en mi oficina seguía cargado de tensión, incluso mucho después de que mi suegro y mi supuesto reemplazo se marcharan dando portazos. Mi esposa seguía allí, con los puños apretados y su máscara de indiferencia a punto de quebrarse. Ella no estaba acostumbrada a perder, su padre tampoco, pero hoy habían perdido. Me recosté en mi silla, sin apartar la vista de ella. Estaba esperando que rompiera el silencio, que le diera alguna explicación, pelea o reacción, pero ya no jugaría ese juego. Lo sabías. Soltó por fin, con un tono bajo pero afilado. Lo sabías todo el tiempo. Incliné la cabeza como si lo estuviera considerando. ¿Qué exactamente se supone que sabía? Ella soltó un suspiro airado. No te hagas el tonto. Sabías lo que mi padre estaba planeando. Sabías que quería traspasar la empresa a... Se detuvo antes de pronunciar su nombre. No hacía falta. Dejé escapar un lento suspiro, tamborileando con los dedos en el escritorio. Claro que lo sabía, respondí con frialdad. Conozco cómo opera tu padre. Es predecible. Piensa que el poder es algo que puede repartir como si fuera una baraja. Le sostuve la mirada. Me subestimó, igual que tú. Sus labios se tensaron en una fina línea. Esto no tiene que convertirse en una guerra. Solté una risa seca, sin pizca de humor. Ya lo es, cariño. Miró de reojo la enorme pantalla detrás de mí, donde todavía se leía el acuerdo de accionistas que había hecho pedazos sus planes. Vi en sus ojos la conciencia de que la vida quedaba por hecha. La transición sin contratiempos que había imaginado se había convertido en cenizas. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Crees que puedes simplemente dejarme fuera? ¿Que mi padre va a aceptar esto? Me levanté con calma y rodeé el escritorio. Se puso tensa cuando me detuve frente a ella. Déjame aclararte algo, dije en voz baja. Tu padre ya no dirige esta empresa. Ahora la dirijo yo. Si quieres seguir en este juego, será bajo mis términos. Se mofó. No me controlas. Sonreí. No, pero controlo lo que importa. Y en este momento es el futuro de esta compañía. Si creías que iba a hacerme a un lado para que tú y tu nuevo esposo entraran como si nada, entonces no me conoces tan bien como creías. Apretó la mandíbula. Siempre había sido experta en ocultar lo que sentía, pero yo la conocía demasiado. Estaba desesperada. Esto no ha terminado, susurró, con más pánico que convicción en la voz. Ah, ya lo sé, respondí. Esto apenas empieza. Se dio media vuelta y salió, dando un portazo que resonó en toda la oficina. Exhalé, tratando de relajar los hombros. La primera batalla se había ganado, pero la guerra distaba mucho de terminar. Les había arruinado los planes, pero conocía demasiado bien a mi suegro para creer que se daría por vencido. Había pasado décadas construyendo su reputación, rodeándose de gente que lo temía, lo admiraba, lo obedecía. Yo estaba a punto de convertirme en lo que nunca imaginó tener, un igual o peor aún, su superior. Presioné el botón del intercomunicador. Daniel, convoca una reunión de la junta, a mediodía. ¿Entendido? Entendido, respondió ella de inmediato. Necesitaba afianzar mi posición antes de que mi suegro intentara ganarse a los miembros del consejo en mi contra. El dinero y la influencia podían corromper la lealtad en un parpadeo, y yo no era tan ingenuo como para creer que no tenía detractores entre los ejecutivos. Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad. Llevaba más de una década construyendo este imperio. ¿Para qué? ¿Para que me desecharan? ¿Me reemplazaran? ¿Me humillaran? No, ni pensarlo. Al mediodía, la sala de juntas estaba llena de ejecutivos. Algunos se veían preocupados, otros neutrales. Varios esperaban a ver para qué lado se inclinaba la balanza antes de decidir su postura. Tomé asiento a la cabecera de la mesa. Sé que muchos de ustedes han escuchado rumores. Comencé con voz firme, así que déjenme aclararlo de una vez. Sí, mi suegro pretendía reemplazarme. No, eso no va a suceder. Un murmullo recorrió la sala. Les di unos segundos para asimilarlo y luego proseguí. He convertido esta compañía en lo que es hoy. Cada acuerdo, cada expansión, cada decisión estratégica. He estado al frente de todo.
Y no permitiré que un hombre que no ha pasado un solo día trabajando aquí llegue y tome lo que yo construí. Uno de los ejecutivos, alguien a quien siempre había respetado por su astucia, carraspeó. Su suegro tiene mucha influencia. Podría ponernos las cosas difíciles. Lo miré sin titubear. Quizá, pero déjenme dejar algo claro. Hice una pausa. Si alguien aquí cree que apoyar a mi suegro es la mejor jugada, que lo diga ahora. Silencio. Pesado. Atronador. Bien. La lealtad importa. Continué hablando, con un tono más suave pero no menos firme. Y quienes estén conmigo ahora serán recompensados. Quienes no, bueno, deberían conocerme lo suficiente para saber que no olvido la deslealtad. Dejé que mis palabras calaran. Esto era una batalla de poder, y acababa de dejar clara mi posición. Cuando la reunión terminó, me había asegurado el apoyo que necesitaba. Mi suegro podía intentar contraatacar, pero estaba a punto de aprender algo importante. Yo no era el hombre que él creía poder manipular. Al volver a mi oficina, Daniel me esperaba en la puerta. «Tu suegro llamó», dijo. «¿Quiere reunirse?» Sonreí. «Por supuesto que quería». «Dile que lo veré mañana», respondí. «Cuando me venga en gana». Mientras se alejaba, me acomodé en mi silla y exhalé despacio. Las líneas de batalla estaban trazadas, y no pensaba perder. Al día siguiente, cuando entré a mi oficina, el peso de lo ocurrido en las últimas 24 horas seguía cayendo sobre mí. Mi suegro había calculado muy mal. Había pasado años creyendo que podía manipularme, controlarme y desecharme como a un peón en su tablero. No contaba con que yo no era otro peón. Era quien había construido el reino. Y ahora era yo quien tenía el poder de quemarlo por completo. El teléfono vibró sobre el escritorio. Miré la pantalla. Número desconocido. Sabía exactamente de quién se trataba, incluso antes de contestar. «Habla», dije. Del otro lado reconocí la voz. «¿Crees que ya has ganado?» Sonreí, recostándome en la silla. «Sé que gané». Un suspiro lento se oyó por el auricular. «Has cometido un error, hijo. Un error que te va a costar todo». «Qué curioso», respondí haciendo girar un bolígrafo entre mis dedos, «porque desde aquí parece que el único error fue pensar que podrías quitarme lo que es mío». Silencio. Dejé que se alargara, saboreando el cambio de dinámica. Durante años, mi suegro me había hablado con autoridad, convencido de que yo siempre haría lo que él dijera. Pero hoy, por primera vez, esa autoridad había desaparecido. «Debemos reunirnos», soltó al fin, con voz tensa. «De acuerdo», asentí. «Pero será en mis términos. Mi oficina, dentro de 1 hora». Colgué antes de que pudiera objetar. No iba a permitirle decidir dónde, cómo, ni bajo qué condiciones se llevaría a cabo la reunión. Si quería discutir algo, sería en mi territorio y con mis reglas. Los siguientes 60 minutos pasaron en plena preparación estratégica. Le pedí a Daniel que reuniera todos los documentos, reportes financieros y acuerdos legales importantes. Quería verlos impresos y bien organizados sobre mi escritorio, no porque necesitara repasarlos otra vez, sino para que él viera que no solo estaba preparado, sino que era intocable. A las 10 en punto, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Mi suegro entró, con la misma presencia imponente de siempre, luciendo su impecable traje. Justo detrás venía mi esposa, aunque a estas alturas dudaba que fuera mi esposa en realidad, y el hombre que habían elegido para reemplazarme iba a la saga. Ni siquiera le di importancia. No merecía mi atención. Me recosté en mi silla y señalé los asientos frente a mí. «Siéntense». Lo hicieron, con evidente renuencia. «¿Crees que puedes dejarme fuera de mi propia compañía?», espetó mi suegro, la voz cargada de furia apenas contenida. Sonreí. «No lo creo». «Lo sé». Di unos golpecitos con el dedo en la pila de papeles de mi escritorio. «¿Recuerdas el 62%? Es mi participación. Eso significa que ahora yo tomo las decisiones. Ni tú, ni ella». Hice un gesto hacia mi esposa, cuyo rostro seguía siendo inescrutable. Y definitivamente, tampoco él, el nuevo esposo, se removió incómodo en su asiento. «Es un negocio familiar», insistió mi suegro. «Y tú ya no eres parte de la familia». Incliné la cabeza. «Qué curioso. No parecías tener ningún problema con que fuera parte de la familia cuando cerraba contratos millonarios, expandía el negocio y limpiaba tus líos financieros». Él apretó la mandíbula. Continué. «En algo tienes razón. Esto es un negocio familiar. Pero fui lo bastante inteligente para asegurar que el parentesco no equivaliera a la propiedad». Deslicé un documento por la mesa. «Esta es la estructura ejecutiva revisada que presenté esta mañana. Efectiva de inmediato. Tu puesto de presidente queda revocado. Tus privilegios en la junta, suspendidos. Tu acceso a las cuentas financieras, anulado. Ya no tienes derecho de voto en esta compañía». El rostro de mi suegro se tiñó de rojo.
No puedes hacer eso. Ya lo hice, repliqué sin inmutarme. Mi ex esposa se inclinó hacia adelante, la voz más suave pero igual de afilada. ¿Por qué estás haciendo esto? La miré por fin, dándole mi atención completa. ¿Por qué? Repetí. ¿De verdad tienes que preguntar? No se inmutó, pero noté un leve titubeo en sus ojos. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu padre planeaba borrarme del mapa, dije con calma. Le permitiste decidir que yo no valía nada. Te sentaste ahí en la cena, sonriendo, mientras él le entregaba mi legado a otro, como si yo fuera un empleado al que se le vence el contrato. Yo no... Sí lo hiciste, la interrumpí. Y ahora te toca ver cómo todo lo que creías tuyo se te escapa de las manos. Silencio. El hombre a su lado, su flamante nuevo marido, se veía completamente fuera de lugar. Seguramente llegó esperando una transición tranquila, tal vez hasta un cálido recibimiento. En su lugar, estaba sentado ante el hombre a quien pretendió suplantar, dándose cuenta de lo equivocado que estaba. Me giré de nuevo hacia mi suegro. Tú levantaste esta compañía. Sí, pero yo la convertí en un imperio. Me incliné hacia él. Y ahora el imperio es mío. Me puse en pie, abotonándome la chaqueta. Te sugiero que vayas asimilándolo. Por primera vez en su vida, mi suegro me miró sin el menor rastro de su acostumbrada arrogancia. Lo vi en sus ojos, un atisbo de miedo. Me había subestimado y ahora pagaba el precio. Se levantó de golpe, empujando la silla con brusquedad. «Te arrepentirás», sonreí. «No, el que se va a arrepentir eres tú», salió dando un portazo. Mi esposa dudó un segundo. Vi algo en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Toma de conciencia? Pero ya no importaba. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Se dio la vuelta sin decir nada y siguió a su padre. Por fin me fijé en el hombre que quedó rezagado, el mismo al que planeaban poner en mi lugar. Tragó saliva, nervioso. «Mira, yo...» Le bastó una sola mirada mía para callarse. «Lárgate». Se levantó de un salto y prácticamente huyó de mi oficina cerrando la puerta tras él. Exhalé con lentitud, dejando que el silencio llenara el espacio. La guerra no había terminado, pero hoy había ganado una batalla. Mi suegro no se retiraría en silencio. Se reagruparía y volvería a atacar. Necesitaba moverme antes. Llegué temprano y noté la incertidumbre en los ojos de mis empleados. Daniel confirmó mis sospechas. Él estaba intentando convencer a los miembros del consejo, ofreciéndoles bonificaciones, cargos importantes, cualquier cosa para que votaran en mi contra. Los hombres desesperados son peligrosos. Descubrí fraude financiero, pérdidas ocultas, desfalcos, fondos desviados al extranjero. Con toda esa información en mano, convoqué a una reunión de la Junta. Mientras presentaba las pruebas, comenzaron los murmullos. Mi suegro se puso rígido. Le exigí su renuncia y la transferencia total de sus acciones. Se resistió, pero terminó cediendo. Sabía que estaba vencido. A la mañana siguiente, los titulares lo confirmaron. El imperio de los Hastings se tambaleaba, y su verdadero artífice emergía. La compañía era mía. Mi suegro, desacreditado, su imperio en mis manos. Mi ex esposa se quedó mirando, sin saber qué hacer, pero yo ya había avanzado. Con una taza de café en la mano, leí los artículos, disfrutando mi victoria. La guerra había acabado. El campo de batalla era mío. Daniel entró sin tocar, sosteniendo una tablet. «Apareciste en todas las primeras planas». «¿Ah, sí?», comenté con una sonrisa. «Algunos dicen que eres un genio, otros te llaman despiadado». Solté una carcajada suave. Pues ambas cosas son ciertas. Dejó la tablet sobre mi escritorio y me lanzó una mirada significativa. «Hay algo que debes saber. Tu ex esposa ha estado llamando sin parar. No me inmuté. Me lo esperaba. Que siga llamando». Daniel vaciló un momento. «También vino al edificio hace un rato. Seguridad la rechazó en la entrada». Exhalé con lentitud. «No está acostumbrada a que la ignoren». «Sí, eso parece», murmuró Daniel, negando con la cabeza. «Otra cosa, te están llegando muchas solicitudes de entrevista. Bloomberg, Forbes y hasta algunos canales internacionales. Todos quieren un comentario». Me reí entre dientes. «Quieren saber cómo desmantelé un legado en menos de una semana, ¿no?» Algo así. Me acomodé en la silla pensativo. La verdad, no me interesaba alimentar el morbo de los medios, que especularan todo lo que quisieran, que tejieran historias de poder, traición y guerra corporativa. Lo único que importaba era el control, y ya lo tenía asegurado. «Rechaza todas», dije. Daniel alzó una ceja, pero no discutió. Sabía de sobra que no hacía las cosas buscando aprobación pública. «¿Y mi agenda de hoy?», pregunté. «Tienes reunión con la nueva junta directiva a las 2», informó.
Están ansiosos por saber qué rumbo quieres darle a la compañía ahora que es completamente tuya. Asentí. Perfecto. Asegúrate de que todos los informes financieros estén en mi escritorio antes de esa hora. Quiero entrar con cada cifra bien clara. Daniel se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Y sobre tu ex esposa? Sin despegar la mirada de mi café, respondí. Ella tomó su decisión. Que aprenda a vivir con ella. Daniel asintió y salió. Por un momento, me permití recostarme y cerrar los ojos. Los últimos días habían sido una guerra sin cuartel, pero terminé justo donde necesitaba estar, en la cima, y no pensaba dejar que nadie me derribara. Al mediodía recibí otra llamada de ella. La ignoré. A las 12:30 llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Sonreí ante lo escueto de sus palabras, como si eso pudiera deshacerlo todo. Al rato llegó otro. Por favor. Eso sí me hizo hacer una pausa. No porque sintiera algo por ella. Esa parte de mí desapareció en el instante en que se sentó a la mesa con su padre para exhibirme a mi reemplazo. No, me detuve porque reconocía el olor a desesperación, y la gente desesperada es impredecible. A la 1:45 entré a la sala de juntas. Varios ejecutivos ya estaban sentados, tiesos, cautelosos. Pasaron años bajo el mando de mi suegro, acostumbrados a seguir su ejemplo. Ahora me observaban a mí, sin saber muy bien qué esperar. Dejé que el silencio hablara mientras tomaba asiento a la cabecera. No perdamos tiempo, dije, entrelazando los dedos. Sé que hay inquietudes. Sé que algunos de ustedes estaban alineados con mi predecesor, pero déjenme aclarar algo. Esta compañía no funciona por lealtad a un apellido, sino por resultados. Algunos se movieron en sus asientos, incómodos. No vamos a perder el tiempo lamentando el pasado, proseguí. Vamos a seguir adelante, y quienes estén listos para eso serán recompensados. La tensión en la sala disminuyó un poco. Al fin y al cabo, eran gente de negocios. No les importaba el sentimentalismo, sino las ganancias. Y si yo podía hacerles ganar más dinero que mi suegro, se alinearían sin problema. Pasé la siguiente hora exponiendo mi estrategia. Expandir operaciones globales, reestructurar departamentos ineficientes, asegurar nuevas alianzas internacionales. Para cuando la reunión terminó, la junta ya no dudaba. Estaban intrigados, y los tenía justamente donde quería. Esa noche, al salir de la oficina, la vi. Esperaba en el lobby, de pie cerca de la entrada, vestida con un traje gris entallado, tan impecable como siempre. Pude haber pasado de largo, ignorarla por completo, pero una parte de mí quería oír lo que tenía para decir, tal vez solo para verla luchar por una explicación. Me detuve. Ella alzó la vista, aliviada. «Por fin te dignaste a verme». «No», repuse con frialdad. «Solo decidí que hoy no me apetecía fingir que no existes». La noté estremecerse un poco, pero se recuperó rápido. «¿Podemos hablar en privado?» La estudié por un largo instante. Luego, sin decir palabra, caminé hacia la salida lateral. Sabía que me seguiría. Afuera el aire nocturno estaba fresco, y las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales del edificio que ahora me pertenecía por completo. Ella se abrazó a sí misma, como si dudara de qué decir. «No quería esto», soltó al fin. Me reí negando con la cabeza. «Te quedaste mirando mientras sucedía». Yo... Calló, la frustración reflejada en su mirada. «No sabía cómo frenarlo. Ni siquiera lo intentaste», respondí con frialdad. El silencio se extendió entre los dos. «Cometí un error», admitió al fin con voz apesadumbrada. Asentí, metiendo las manos en los bolsillos. «Sí, lo hiciste». Sus labios se entreabrieron, como si esperara alguna respuesta distinta. Solo exhaló abatida. «Solo quiero saber si hay forma de arreglar esto». La miré, esta vez de verdad. Fue la mujer en la que confié, en la que creí, y ahora era simplemente alguien que me había subestimado. «No», dije con voz plana. «No puedes arreglarlo. No tienes derecho a cambiar el final de esta historia». Sus ojos brillaron con algo. Ira, remordimiento, tal vez dolor. Da igual, no importaba. Me di la vuelta y me alejé. Hay cosas que no se pueden salvar, y ella había hecho su elección. Mientras me alejaba, no volteé ni una sola vez. No había necesidad. Fuera lo que fuera que estuviera sintiendo ahora, desesperación, arrepentimiento, era demasiado poco y demasiado tarde. Ella me vio ser descartado como si nada. Guardó silencio mientras su padre intentaba borrarme de mi propio imperio. ¿Y ahora? Ahora quería enmendarlo, pero ya no quedaba nada que componer. Subí a mi auto exhalando con fuerza al aferrar el volante. El teléfono vibró en mi bolsillo y supe quién era antes de mirar la pantalla. Otro mensaje de ella. «Por favor, solo una conversación». Ni siquiera me molesté en responder. Desactivé las notificaciones y salí del estacionamiento. Tenía trabajo pendiente,
una compañía que dirigir, un futuro que proteger. El pasado podía seguir llamándome, suplicando, pero yo había terminado de responderle. Al llegar a casa, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía alerta. Me serví una copa y salí al balcón de mi penthouse. La ciudad se extendía ante mí, luminosa e infinita, brillando bajo el cielo nocturno. Había ganado. Todo aquello que trataron de arrebatarme, lo recuperé con creces. La empresa era ahora exclusivamente mía. Y por primera vez en años, ya no tenía que rendirle cuentas a nadie, ni a un suegro que dictara mi futuro, ni a una esposa en las sombras, cómplice de mi caída. Entonces, ¿por qué sentía esta calma expectante? Porque sabía que el juego aún no terminaba. Gente como mi suegro no se retira con un simple portazo, se reagruparía y contraatacaría. Yo ya estaba listo. Daniel me confirmó las sospechas. Él estaba movilizando aliados, intentando pintarme como un irresponsable. Contábamos con influencia sobre inversores clave y para mediodía aseguré su lealtad. A las 3 de la tarde mi suegro llamó, amenazando con consecuencias. Corté la llamada sin dudarlo. Esa noche, ella escribió, «Te extraño». Lo borré. A la mañana siguiente seguía donde debía estar, intocable. El juego no había acabado, pero ahora era yo quien blandía la espada. Llegué a la oficina antes de que saliera el sol, con la ciudad apenas despertando mientras entraba al enorme edificio de vidrio que llevaba mi huella. Los empleados caminaban por los pasillos, susurrando, echándome miradas furtivas. No estaban acostumbrados a esta versión mía. El hombre que antes trabajaba en silencio tras bambalinas y que ahora era el hombre al mando. Daniel me esperaba en mi oficina, revisando su tablet sin apartar mucho la vista. «Tu exesposa fue vista saliendo de la casa de su padre anoche», dijo en voz baja. «Parece que está tomando distancia de él». Sonreí con ironía. «Claro que sí. Ya se dio cuenta de cómo va a terminar todo». Daniel le alzó la mirada con una expresión significativa. «¿Crees que lo hace por ti?» Solté una breve carcajada, negando con la cabeza. «No, lo hace por ella misma. Así es ella». Durante años había sabido alinearse con el poder, asegurándose de estar siempre en el lado ganador. Ahora que su padre estaba fuera del juego, ella buscaba la forma de recuperar su lugar. «¿Quieres hacer algo al respecto?», preguntó Daniel. Me recosté en mi silla, pensándolo. Nada, déjala que se retuerza sola, que se pregunte si la dejaré volver, que sienta lo mismo que sentí yo en el momento en que me traicionó. Daniel asintió sin discutir. Mejor que nadie, ella entendía que no actuaba por impulso, sino por estrategia. ¿Algo más?, continué, volviendo al negocio. «Los miembros restantes de la junta están de tu lado, al menos por ahora», respondió. Los inversores que dudaban se echaron atrás. «Pero todavía queda un problema». Levanté una ceja. «¿Cuál?». Deslizó un documento sobre mi escritorio. «Tu suegro aún tiene cierta influencia. Puede que ya no tenga acciones, pero conserva contactos importantes. Si quiere ponerte las cosas difíciles, puede hacerlo». Eché un vistazo al documento. Describía sus activos restantes, sus nexos políticos, su capacidad de manipular algunos mercados. «No ha terminado de pelear», musité. «No», coincidió Daniel. «Solo está esperando una oportunidad». Exhalé despacio, tamborileando los dedos en el escritorio. «Entonces no se la daremos. Programa una reunión con la junta. Quiero todo bien atado antes de que él haga su siguiente movimiento». «Ya está hecho», dijo ella, saliendo de la oficina. Me giré hacia la ventana, contemplando la ciudad. Esta era la parte que pocos mencionan, lo que pasa después de ganar. Muchos suponen que la victoria es el final, pero no lo es. El poder hay que sostenerlo, defenderlo y fortalecerlo. Y no pensaba dejar que nadie volviera a arrebatármelo. Al mediodía, la sala de juntas estaba llena. El ambiente había cambiado. Ya no había dudas, ni lealtades divididas. Todos sabían dónde residía la autoridad. «Vamos a hablar de expansión», anuncié, dando un vistazo a la sala. «Hastings Enterprises ya no será solo una firma nacional. Vamos a llevarla al ámbito global». Algunos me miraron con sorpresa, otros asintieron, calculando las repercusiones. «Hemos dependido demasiado de estrategias pasadas», proseguí. «Antes éramos reactivos, ahora seremos proactivos. Nuevos mercados, nuevas inversiones. No nos quedaremos esperando oportunidades, las vamos a crear». Uno de los ejecutivos se removió en su asiento. «Eso requerirá un financiamiento agresivo». «Soy consciente», repliqué con una ligera sonrisa. Daniel deslizó otro documento sobre la mesa. «Ya empezamos a asegurar capital privado. En los próximos 3 meses contaremos con la liquidez necesaria para hacer nuestra primera adquisición internacional». Escuché murmullos de aprobación. Mi suegro había pasado años tratando la compañía como su feudo personal.
usándola para consolidar su poder en lugar de hacerla crecer de verdad. Ese fue su gran error. Jugaba a la defensiva. Yo no. Yo iba a conquistar. Aquella noche, cuando salía de la oficina, vibró mi teléfono. Número desconocido. Sabía perfectamente quién era. Contesté sin pronunciar palabra, llevando el móvil al oído. Escuché una respiración lenta al otro lado. «Has dejado claro tu punto», sonreí. «¿De verdad?» Silencio breve y tenso. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto se acabó?» «Se acabó», respondí al subirme al auto. «Eres tú quien no quiere aceptarlo. Estás jugando un juego peligroso, hijo. Yo ya no estoy jugando. Tú sí. Y perdiste». Más silencio. «Retírate», añadí. «Disfruta de la poca influencia que te queda antes de que desaparezca del todo. Porque si vuelves a atacarme, no solo te quitaré la compañía, te quitaré el legado». Hubo una pausa larga. Al fin habló. «Vaya, sí que eres despiadado. Tú me enseñaste bien», dije, y colgué. Solté un suspiro, dejando el teléfono a un lado. Esa fue la última vez que mi suegro intentó desafiarme. 3 meses después, Hastings Enterprises cerró su primera adquisición internacional, abriéndose paso en el mercado europeo. Las cifras se dispararon. Desde la ventana de mi oficina, contemplaba cómo subía el precio de las acciones, reflejándose en los ventanales de la ciudad. Había ganado, no solo la batalla, sino la guerra, y nadie volvería a quitarme lo que era mío. Esa noche recibí otro mensaje de ella. «Todavía te amo». Me quedé mirando el texto un instante, hasta que tecleé mi respuesta. «Yo no», y entonces bloqueé su número. Porque el poder no consiste solo en ganar, también implica saber cuándo dar la espalda. Y yo no pensaba volver la vista atrás. La ciudad nunca duerme del todo, y el poder tampoco. Mientras el resto del mundo seguía sus rutinas, yo iba varios pasos por delante, calculando mi siguiente jugada. El poder no se trata solo de mantenerlo, sino de expandirlo. Si mi suegro pasó décadas defendiendo su imperio, yo pasaría la próxima década construyendo el mío, más grande de lo que él jamás imaginó. La oficina se notaba más tranquila de lo habitual cuando llegué a la mañana siguiente, mis pasos resonando en el pasillo ejecutivo. Hastings Enterprises ya estaba metida de lleno en su expansión global y la primera fase de adquisiciones internacionales estaba asegurada. Pero aún quedaba trabajo por hacer. Daniel me esperaba, como siempre, con una carpeta nueva en la mano. «Los números de nuestra reciente adquisición», dijo, entregándomela. La abrí y revisé los informes. La empresa que acabábamos de comprar ya estaba resultando una mina de oro. Los ingresos habían subido un 177% en el primer trimestre, con proyecciones incluso mayores para el siguiente año fiscal. «Esto es muy bueno», murmuré asintiendo. «Es más que bueno», corrigió ella. «Es un mensaje. El mercado sabe que no solo estás aguantando el terreno, sino que estás creciendo». Ese era justo el objetivo. Mi suegro había pasado años jugando a lo seguro, manteniendo a la compañía en terreno familiar. Pero el poder no trata de seguridad, sino de dominio. «¿Algún contratiempo?», pregunté. «No por parte de la Junta», respondió. «Pero tu ex esposa ha estado haciendo llamadas». Ni siquiera pestañeé. «¿A quién?». «A algunos inversores, a unos cuantos ejecutivos que aún eran leales a su padre». Exhalé despacio, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «Está buscando cómo volver al juego», continuó Daniel, «intentando aprovechar la influencia que le quede». «¿Y cómo han respondido?». «De momento la están ignorando, pero si insiste, alguien podría escucharla». Ese era el problema con gente como ella. Nunca aceptan la derrota. Siempre había sabido alinearse con el poder, pero ahora no tenía poder alguno. «Que lo intente», dije. «No cambiará nada». Daniel me informó que ella volvió a presentarse en el edificio, desesperada. A mí no me interesaban sus estrategias. Hastings Enterprises estaba creciendo y mi reputación también. Aquello no era algo personal, sino estratégico. Al final, mi ex esposa pidió una reunión al mediodía. Apareció en mi oficina, impecable como siempre, pero con una inseguridad inusual en sus ojos. Admitió sus errores, pero era tarde. Yo no la odiaba, simplemente me daba igual. Salió de la oficina derrotada. Mi suegro había perdido todo. Pidió una reunión para intentar recuperar influencia. Me negué. Volvió a amenazar con que el poder cambia de manos. Tal vez, pero yo no era él. Y se fue con las manos vacías. La guerra había terminado. Esa noche, contemplé la ciudad iluminada. Mi imperio estaba asegurado. Daniel me preguntó, «¿Y ahora qué sigue?». «Ahora», respondí, «me encargo de que nadie olvide quién construyó todo esto».
Hastings Enterprises no era solo una compañía, era mi legado, y me aseguraría de que nadie pudiera arrebatármelo jamás.